Santiago capítulo 2, versos 1 al 13. Vamos a leer la porción completa. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, no tengáis la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entrare un hombre con anillo de oro y con vestido espléndido, y también entrare un hombre con vestido andrajoso, y os fijareis en el que trae el vestido espléndido y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijereis al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y os arrastran ellos a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y sois redarguidos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es la palabra del Señor. Esta porción claramente nos habla acerca de la acepción de personas, el horrible pecado de hacer acepción de personas. Hace 8 días consideramos los primeros 7 versículos. Hoy vamos a considerar los versículos del 8 al 13, pero rápidamente un repaso para recordar los elementos importantes de la primera parte que hemos tratado. Decíamos que Santiago aquí nos está dando una orden. La orden está en el versículo 1. Esa es la orden. Hermanos míos, que no tengáis la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con acepción de personas. Esa es la orden. De ahí en adelante son enseñanzas o razones que nos animan a no cometer ese pecado. Hemos dicho que hay 6. Ya consideramos 4, hoy vamos a considerar 2 más. Pero siguiendo recordando lo importante de la primera parte, hacíamos una aclaración sobre lo que es la acepción de personas. Acepción de personas no es hacer distinción en mi trato de uno respecto de otra persona, porque los esposos están obligados a tratar de una manera distinta a su cónyuge. No pueden tratar de igual manera a todo el mundo que como tratan a su cónyuge. Eso no es hacer acepción de personas. Hacer acepción de personas es cuando yo hago esa distinción por causa de lo que la persona me puede dar, por el beneficio que puedo obtener. Es decir, que yo, pudiendo servir a 2 personas, prefiera servir al uno sobre el otro porque al que decido servir me puede recompensar, luego me puede dar algún beneficio y dejo de servir al otro porque el otro es pobre y no tiene con qué recompensarme. Eso es hacer acepción de personas. O también es hacer acepción de personas cuando yo dejo de hacer justicia por alguna inclinación emocional o preferencia por una persona. Es decir, yo debería repartirle a todos justamente, pero paso por alto a alguien porque tengo una preferencia para con otra persona. Entonces, eso sería dejar de ser justo. Eso sería hacer acepción
de personas. Entonces, otra vez, no es simplemente distinguir en mi trato al uno sobre el otro, no. Es cuando yo hago esa distinción por lo que me beneficia a mí, lo que puedo obtener, o pasando por alto la justicia, pasando por alto las leyes. Y Santiago espera que la fe en nuestro Señor Jesucristo se manifieste sin practicar esa acepción. Así que las enseñanzas que empieza a decir, solamente las recuerdo. No debemos practicar acepción de personas porque eso nos vuelve jueces injustos. Cuando nosotros hacemos acepción de personas, estamos siendo jueces con malos pensamientos. Así lo ve el Señor. Segundo, cuando hacemos acepción de personas, nosotros dejamos de amar al pobre que Dios ama. Dios ama al pobre y nosotros, en vez de amar al pobre, estamos despreciándolo. Recuerden que lo que pasaba en el contexto era que entraba un rico y al rico sí lo sentaban en buen lugar, pero al pobre lo ponían a que se parara, a que se quedara en pie o que se sentara en una situación incómoda o humillante. Eso sería no amar a alguien que Dios ama. La tercera razón, que es una afrenta al pobre. O sea, no es simplemente que yo prefiero al uno sobre el otro, sino que cuando yo hago esa acepción, estoy afrentando, estoy ofendiendo la dignidad de una persona. Y en último lugar, la última razón que vimos es que la acepción de personas es un sinsentido, una actitud patética. Ellos le daban preferencia a los ricos y los ricos luego los llevaban a los tribunales. Ellos le daban preferencia a los ricos y los ricos blasfemaban el nombre del Señor. Qué absurdo darle preferencia a una persona rica por el beneficio que me puede dar sin importarme que esa persona luego me hace daño o que esa persona peor aún blasfema el nombre del Señor. Vamos entonces hoy a considerar la quinta razón o enseñanza para que nosotros no practiquemos la acepción de personas. Es una completa transgresión de la ley. Hacer acepción de personas es una completa transgresión de la ley. Eso lo vemos desde los versículos 8 al versículo 11, pero vamos por parte. Dice: si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Cuando Jacobo aquí habla de la ley real, esa palabra real se refiere a realeza, al reino. Santiago está pensando entonces en una ley que es dada por un rey y una ley que gobierna a otras leyes. ¿Cuál es esa ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que gobierna todo lo que yo hago para con mi prójimo. Entonces Jacobo, aquí con un tono un tanto irónico, le dice a su audiencia: ¿ustedes consideran que cumplen esa ley máxima de amar al prójimo como a vosotros mismos? Pues si ustedes lo hicieran sería bueno, pero cuando ustedes hacen acepción de personas, ustedes la transgreden. La audiencia probablemente creía o pudiera argumentar y decirle: Jacobo, nosotros estamos atendiendo bien a los ricos porque la Biblia nos manda amar al prójimo, esa es la ley real. Pero entonces Jacobo les dice: muy bonitos, qué bien, pero si hacen acepción de personas, ustedes están cometiendo pecado. No es cierto que lo hacen por amor al prójimo, porque entonces deberían amar también al pobre. Y ojo aquí, Jacobo, ¿cómo le llamó a esto? Cometéis pecado. Jacobo no le llamó sagacidad. Jacobo no le llamó, eso es saber relacionarse. Jacobo no le llamó, eso es astucia. Hay personas que enseñan eso, ¿no? No, tienes que solamente tratar bien a los ricos porque es importante tener buenas relaciones y eso es astucia y eso es tener buen... No. Para Jacobo, si uno trata bien a alguien solo por obtener dinero de esa persona, eso se llama pecado.
porque yo dejo de servirle al pobre solo porque el pobre no me puede beneficiar. Pero si yo le sirvo al rico por el beneficio, para la palabra del Señor otra vez no es sagacidad, saberse relacionar, buena astucia, no es pecado. Tengamos presente eso, amada iglesia. Y a ellos entonces, haciendo eso, versículo 9, mas si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y sois redarguidos por la ley como transgresores. Ellos, en lugar de quedar bien ubicados delante de la ley como justos, la ley más bien decía: ustedes son unos transgresores. Al cometer ese pecado, la ley no tenía en cuenta que ellos trataban bien al rico para decir: no, ellos sí aman al prójimo, por lo menos a los ricos. No, la ley decía: ustedes son unos transgresores. En vez de cumplirla, la transgredían. Y Jacobo va a explicar por qué eso es así. Porque obviamente uno pudiera quejarse, uno pudiera reclamar: no, pero ¿cómo así? ¿Cómo es que yo quedo como un transgresor si yo simplemente estoy cometiendo un pecadito? Versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Para Dios, ofender en un solo mandamiento nos hace culpable de todos los demás mandamientos. Los judíos creían en un sistema de créditos y deudas. Es decir, cuando tú cumplías un mandamiento tenías crédito, tenías puntos a favor. Cuando incumplías un mandamiento tenías deuda. Entonces lo que ellos hacían era un balance al final del día. Ok, tuve 10 obediencias, tuve 5 desobediencias, por tanto tengo 10 créditos menos 5 créditos, quedé con 5. ¡Qué buen cristiano soy! Bueno, perdón, eso era lo que hacían los judíos, pero al parecer ese pensamiento judío lo habían traído todavía al cristianismo y estaban viviendo de esa manera. Es más, los judíos creían que como el sábado era el día más importante para ellos, entonces el que guardaba el sábado guardaba toda la ley. Por eso es que ellos eran tan meticulosos con ese mandamiento. Pero Jacobo va a corregir ese pensamiento. Jacobo, otra vez, con un tono irónico les dice: si alguno guarda toda la ley, si hipotéticamente alguno guardare toda la ley, pero ofende en un punto, no queda al final del día con 9 puntos, con 9 créditos, sino que queda con 0. La ley no funciona como decían los judíos. Y Jacobo va a explicar por qué más detalladamente eso en el versículo 11. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Jacobo explica que es así, esto de que incumples un mandamiento y te haces culpable de todos, porque la ley es una unidad anclada al carácter de Dios. Otra vez, cuando incumplimos un mandamiento, nos hacemos culpable de todos los demás, porque la ley es una unidad. La ley no son, por decirlo así, no son 10 mandamientos. La ley es una. Y esa unidad está anclada al carácter de Dios. Así que cuando yo codicio, no simplemente quedo como una persona que ama a Dios sobre todo, que no mata, una persona veraz, con el detalle de que es codicioso, nada más. No, para la ley quedamos como profanos, idólatras, asesinos, mentirosos, ladrones, etc. Y codiciosos.
porque la ley es una unidad que está anclada al carácter del Señor. Eso tal vez no lo notamos muy claramente, pero Jacobo lo explica al decir que, ojo, porque el que dijo, noten cómo Jacobo nos está explicando esta unidad anclada al carácter de Dios. Él nos dice, porque el que dijo. O sea que tú eres un transgresor porque el que dijo. Jacobo se va al carácter del Señor, a la fuente del que dio el mandamiento. Si un delincuente hoy lo descubren robando, se presenta el juicio y en el momento del juicio el juez dice, vas 10 años de prisión por asesinato. Ese ladrón se levantará y dirá, pero ¿por qué por asesinato si yo no maté, yo solamente robé? Y en las leyes humanas él pudiera apelar, pero en la ley divina no, porque en la ley divina, otra vez, quebrantar uno es quebrantar todos, porque el que dijo, o sea, no se trata de un mandamiento aquí, otro mandamiento allá, sino el que dijo, el originador de la ley. Es decir, que cuando yo peco en el mandamiento de matar, estoy pecando contra Dios, que también dijo, no robarás. Por eso es que me hago culpable de todos, porque yo no peco contra un mandamiento, yo peco contra Dios, que dio toda esa ley. Así que la ley requiere una obediencia completa. Lo que Jacobo nos está exhortando aquí otra vez, pongámonos en el contexto de la acepción de personas, ellos podían creer que estaban amando al prójimo porque en verdad estaban amando al rico. O sea, vamos a concederle. Ellos sí estaban amando al rico, lo recibían, lo atendían, lo ponían en buen lugar, pero era una obediencia parcial. Porque en medio de esa obediencia, entre comillas, estaban haciendo acepción de personas. Y para Dios no era, bueno, van 5-5, van medio, porque pecaron en uno, pero obedecieron en otro. No, para Dios es un todo. Son culpables de quebrantar toda la ley, porque el mismo que dio un mandamiento, dio el otro mandamiento. Un pequeño paréntesis aquí, no me puedo detener en esto, pero noten que en lo que Jacobo está diciendo, él dice, pero si matas, te haces culpable también del otro mandamiento, pero si matas, y uno diría, pero no, las personas no van a matar. Sería más natural que Jacob hubiese dicho, pero si robas o si adulteras, porque son mandamientos que más fácilmente se podían cometer y no terminar en prisión, pero matar es un mandamiento que si lo quebrantas puedes terminar con más graves consecuencias. Lo que quiero sencillamente mostrar es que Jacobo está utilizando el matar aquí en todo el sentido. También cuando nos airamos, también cuando ofendemos al hermano, ahí también matamos. Cierro ese paréntesis. Ok, entonces Jacobo nos está enseñando que incumplir un mandamiento nos hace culpable de todos y con lo cual entendemos que la ley requiere una obediencia completa. La ley no es como el juego de ñenga. ¿Lo han visto? Que se aboltan ese montón de fichas y tú puedes sacar una ficha y lo importante es que no caiga la torre. Es que sacar una ficha de tal manera que la torre no caiga. No, con la ley sacas una ficha y siempre se te va a caer la torre. Así saques la de arriba. Siempre se va a caer la torre. Ahora, desde el versículo 12 al versículo 13, Jacobo nos va a dar más razones, nos va a dar otra enseñanza más de por qué nosotros no debemos hacer acepción de personas. Él dice,
así hablad y así haced como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Me encanta esto. Jacobo no simplemente nos dijo, oigan, si ustedes pecan en uno son culpables de todos, y nos dejó, ni modo, ya, pues si así es la vida, pequemos, porque no podemos hacer nada. No. Jacobo nos da una exhortación, nos invita a la acción. Así hablad y así haced. Recuerden que Jacobo es enfático en la conducta. Él no solamente nos enseñó que estamos pecando, sino que ahora nos llamó a un cambio. Dejen de creer que pueden desobedecer en un punto y ya, no. Tienen que entender que tienen que obedecer completamente la ley, que Dios quiere una obediencia completa. Así hablad, así haced. Y a continuación nos va a dar motivos para hablar y hacer como Él nos dice, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál fue una de las razones que dijimos ahorita? Que no debíamos hacer acepción de personas, que cuando hacemos acepción de personas, miren el versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Cuando hacemos acepción de personas, nos volvemos jueces con malos pensamientos. Ahora Jacobo nos está diciendo en el verso 12, tengan presentes que van a ustedes a ser juzgados por la ley de la libertad. En otras palabras, cuando hacemos acepción de personas, nosotros nos ponemos como los jueces supremos. O sea, nosotros nos ponemos por encima de la ley misma. Y nosotros somos los que decimos que alguien es digno de ser tratado bien, que alguien no merece ser tratado dignamente. Nosotros decimos que una persona merece el amor. Y todo eso lo hacemos como si fuéramos los jueces de la ley. Pero Jacobo nos está diciendo, más bien tengan presentes que ustedes van a ser juzgados por la ley de la libertad. Más bien nosotros debemos exponernos bajo la ley y sumisos a ella. Y si la ley nos dice que debemos amar a todos y que no debemos hacer acepción, no lo tenemos que hacer. Pero cuando somos jueces, cuando hacemos acepción de personas, nos ponemos como los jueces por encima de la ley. Aquí Jacobo le llamó la ley de la libertad. Y es bien diciente esto. Lugar de ser una ley que nos tortura, nos esclaviza, la ley es una ley de libertad. Obedecer al Señor no es una esclavitud. Obedecer al Señor es libertad. Algunos no quieren obedecer la ley porque según ellos no son legalistas. Pero la Escritura le está llamando a la obediencia de la ley de la libertad. Es ser libres cuando nosotros obedecemos a nuestro Señor. Entonces, el primer motivo que Jacobo nos da para así hablar y así hacer, es decir, tener una obediencia completa, integral a la ley, no estar con un mandamiento sí, otro mandamiento no, es tener presentes que nosotros seremos juzgados por la ley. La segunda razón, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Es decir, se nos hará un juicio sin misericordia. Hemos de evitar la acepción de personas, de tener una obediencia así sesgada, porque eso es hacer juicio sin misericordia. Y si nosotros hacemos eso, entonces a nosotros también se nos hará juicio sin misericordia. Escuchen lo que dice Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Lo notan? El que hiciere injusticia va a recibir injusticia, porque el que va a hacer la justicia es Dios.
Y Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, Él merece un daño, Él ha hecho daño. Por cierto, eso es lo que quiere decir hacer injusticia, hacer daño. Dios no está diciendo, Él ha hecho daño, merece daño, pero es tan bonito que no le voy a hacer nada. Aquel merece daño, ha hecho daño, pero a él sí se lo voy a hacer. No, Dios no hace acepción de personas. Dios a todos les da justamente. ¿Ustedes recuerdan el caso del siervo de la parábola de los dos deudores? El que le perdonaron algo así como 1,000 talentos. Es una cifra exorbitante. Yo me puse a calcularlo y definitivamente el Señor utilizó ese término por decir algo que es incalculable. Pero si tratáramos de hacer una representación a hoy día, hermano, eso sería como de ver 12,000 billones de pesos. No 12,000 millones, 12,000 billones de pesos. Y se le perdonó. Y luego este hombre sale y se encuentra a alguien que le debía, por ponerlo otra vez, 3 millones de pesos. Y a ese sí lo cogió y lo metió en la cárcel y no lo perdonó, aunque le rogó por misericordia. ¿Qué termina diciendo la parábola? Que el juez se entera de eso y toma a ese hombre malvado y dice, ¿cómo es que yo hice misericordia contigo y tú no hiciste misericordia? Pues a la condenación, al castigo, perdón. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la parábola. Porque hizo juicio sin misericordia, aunque a él se le había hecho un juicio con misericordia. Si nosotros hacemos acepción de personas, eso es juicio sin misericordia. Porque a alguien que necesita nuestra ayuda, nosotros no se la damos porque no me puede beneficiar. Bueno, el día de mañana necesitaremos ayuda y no se nos dará porque hicimos juicio sin misericordia. Y termina diciendo Jacobo, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y este sería el tercer motivo para no hacer acepción de personas, para no tener una obediencia parcial. Es mejor ser misericordiosos para así evitar el juicio. Cuando somos misericordiosos nos va bien. Porque como aquí dice, la misericordia triunfa, es decir, el que hace misericordia siempre le va a ir mejor, siempre va a ganar, siempre va a triunfar. Es mejor ser misericordiosos que ser juiciosos, aunque nosotros a veces utilizamos la palabra juiciosos como de una persona buena, juicioso en el sentido de hacer castigos, señalamientos constantemente. Mateo capítulo 5 versículo 7 nos decía, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que hace misericordia alcanza misericordia. O Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pastor, ¿cómo así? Que si perdono me van a perdonar. Sí, eso dice el texto. Que cuando nosotros somos personas perdonadoras, Dios nos perdonará. Pero cuando nosotros somos personas resentidas, orgullosas, que guardan rencor, Dios no nos perdonará. No le demos vuelta al texto. Eso es lo que dice. Si nosotros perdonamos, Dios nos perdonará. No como un mérito, no es como que llegamos, oiga, vea, yo perdoné, sino que Dios va a decir, pero este viene a pedirme perdón cuando Él no perdona. ¿Qué dice la escritura que veíamos ahorita en Colosenses 3:25? Juicio sin misericordia, perdón. El que cometiere injusticia se le hará injusticia porque Dios no hace acepción de personas. Juicio sin misericordia será el que hiciere juicio sin misericordia. Esa es la enseñanza de la escritura. Así que, amados, en conclusión, no tenemos que practicar la acepción de personas. Miren otra vez el versículo 1. Hermanos míos, no tengáis la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con acepción de personas. ¿Tenemos fe en Cristo Jesús? Bueno, la fe en Cristo Jesús
se manifiesta, se lleva a la práctica, tiene un fruto, y por lo menos a la luz de esta enseñanza, qué tristeza si ese fruto lleva acepción de personas. Jacobo nos dice, no, que la fe en Cristo Jesús se manifieste en que nosotros no hacemos acepción de personas, que no somos injustos, que no andamos prefiriendo a uno sobre el otro por lo que la persona me puede beneficiar, sino que seamos como nuestro Señor Jesucristo, que jamás hizo acepción de personas. Cristo Jesús cumplió toda la ley. Él no era una obediencia parcial. No, amados, si Cristo Jesús hubiese tenido una obediencia parcial, nosotros no pudiéramos ser salvos. Él obedeció los 10 mandamientos perfectamente durante toda su vida para que tú y yo podamos gozar del perdón de pecados. Y una última palabra que quiero dar, hermanos. Jacobo aquí tomó un principio general y lo aplicó a un particular. ¿Cuál es el principio general? Que la ley requiere una obediencia completa, que si tú quebrantas el mandamiento de matar, pero no adulteras, pues la ley te hace culpable de los dos. Jacobo ese principio general lo aplicó a la acepción de personas, porque su audiencia creía que estaba obedeciendo bien, aunque incumplía un poquito. Hermanos, este principio general lo podemos aplicar a toda nuestra vida. Si nosotros no robamos, y creemos que somos los mejores cristianos porque no robamos, pero como justo lo aprendíamos los domingos pasados, nosotros no ofrendamos. Recuerden que el mandamiento de no robar implica que yo también trabajo y ofrendo. Entonces mi obediencia es parcial. No es una obediencia completa. O si yo soy una persona que honro a mi madre, pero no honro a mi padre porque aquel hombre nos abandonó, etcétera. No, yo estaría incumpliendo el mandamiento porque tengo una obediencia parcial. Honro a mi madre, pero no a mi padre. No, el mandamiento es a todo. O si yo digo que no tengo otro ídolo porque soy cristiano, yo definitivamente no hago imágenes, no hago muñecos, pero yo no busco del Señor, no me congrego, pues claramente yo tengo otro ídolo. Porque dejo de buscar del Señor porque hay algo que mi corazón desea más. Y eso sería un ídolo, eso sería una obediencia parcial. Y de hecho, precisamente la palabra acepción de personas es la palabra parcialidad. Por eso si ustedes tienen ahí en sus Biblias Reina Valera del 60, ven que se titula Amonestación contra la parcialidad. Porque lo que estamos traduciendo acepción de personas es parcialidad, literalmente en el griego. Es lo mismo, pero conecten los puntos. Parcialidad en mi trato con las personas, parcialidad en mi obediencia a la ley. Y una parcialidad en la obediencia a la ley no es aceptable para el Señor. Él quiere una obediencia completa de la ley. Pero pastor, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, hermanos, ese alto estándar de la ley es el que nos recuerda la necesidad que tenemos de Cristo Jesús. Hablar en este alto estándar de la ley nos recuerda que necesitamos siempre de nuestro precioso Salvador, que necesitamos de Cristo para que perdone nuestros pecados por nuestra desobediencia, o para ponerlo mejor, que perdone nuestra obediencia parcial. Pero necesitamos también de Cristo Jesús para que nos capacite para tener una obediencia más completa. No lo haremos perfectamente, pero sí sinceramente. Es distinto el cristiano que está tranquilo. Bueno, yo siempre voy los domingos, yo no mato, yo no robo, yo simplemente veo un poquitico de inmoralidad sexual en mi vida, pero yo 9 de 10. Voy bien. No. Yo no miro inmoralidad, yo siempre voy a la iglesia, yo no tomo el nombre del Señor en vano, etc. Simplemente un poquito de codicia,
Pero es el 10º mandamiento, ¿qué importa? Es el último, es menos grave. No, Dios quiere obediencia completa. Que de verdad estamos luchando por tener una obediencia integral y no parcial a la ley del Señor. Y para eso, Cristo Jesús nos ha dado su bendito Espíritu para capacitarnos y ser creyentes que obedecen completamente la ley de Dios. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios, te alabamos y te damos gracias por darnos palabra viva, palabra eficaz, palabra que penetra, palabra que redarguye. Señor, si puntualmente no estamos ajustándonos a este mandamiento de no hacer acepción de personas, por favor,